Hola, un saludo para todos, que el Señor les bendiga. Continuamos con nuestra lectura bíblica diaria y hoy es nuestro día 63. Día 63 de 365 días y vamos avanzando. Números capítulo 5. Purificación del campamento. He aquí otras instrucciones que el Señor dio a Moisés. Informa al pueblo de Israel que deben sacar a todos los leprosos del campamento y a todos los que padecen flujo, así como a los que se han contaminado tocando a un muerto. Esto es aplicable tanto a hombres como a mujeres. Sáquenlos para que no contaminen el campamento donde yo habito con ustedes. Estas instrucciones se llevaron a cabo. Confesión y restitución por daños. Entonces el Señor le dijo a Moisés: dile al pueblo de Israel que cuando alguien, sea hombre o mujer, sea infiel al Señor por pecar contra su prójimo, debe confesar su pecado y debe restituir a la persona perjudicada completamente el daño, añadiendo el 20%. Pero si la persona perjudicada ha muerto y no hay un pariente cercano a quien se pueda hacer el pago, entonces la restitución debe darse al sacerdote junto con un cordero como restitución. Cuando el pueblo de Israel lleve una ofrenda al Señor, la ofrenda quedará como posesión de los sacerdotes. Ley sobre los celos. Y el Señor le dijo a Moisés: dile al pueblo de Israel que si la esposa de un hombre comete adulterio, pero no hay pruebas por falta de testigos, y él tiene sospechas y está celoso, el marido llevará a su mujer ante el sacerdote junto con una ofrenda por ella, consistente en 2,5 litros de harina de cebada, sin aceite ni incienso, porque es una ofrenda de celos, con el fin de averiguar la verdad en cuanto a si es culpable o no. El sacerdote presentará a la mujer ante el Señor y pondrá agua santa en una jarra de barro mezclándola con polvo del suelo del santuario. La mujer desatará sus cabellos y pondrá en sus manos la ofrenda de los celos para determinar si las sospechas de su marido están o no justificadas. El sacerdote estará de pie delante de ella sosteniendo al jarro con agua amarga que trae la maldición. El sacerdote la pondrá bajo juramento para jurar que es inocente y a continuación le dirá: si ningún hombre se ha acostado contigo excepto tu marido, que quedes libre de los efectos de esta agua amarga que trae maldición. Pero si has cometido adulterio, que el Señor te maldiga en medio de tu pueblo y no puedas tener hijos y tu vientre se hinche. Entonces le pedirá a la mujer que diga: sí, así sea. A continuación, el sacerdote escribirá las maldiciones en un libro y las lavará con el agua amarga. Cuando la mujer se beba el agua a instancia del sacerdote, ésta se hará amarga dentro de ella si es culpable. Entonces, el sacerdote tomará la ofrenda de los celos, la mecerá ante el Señor y la llevará al altar. Tomará un puñado de la ofrenda, lo quemará sobre el altar y luego ordenará a la mujer que se beba el agua. Si ella se ha contaminado cometiendo adulterio contra su marido, el agua se volverá amarga en su interior y su vientre se hinchará y sus muslos se secarán y ella será maldita en su nación. Pero si ella es fiel a su marido y no ha cometido adulterio, no le pasará nada y pronto quedará encinta. Esta es pues la ley en cuanto a la esposa infiel o en cuanto a las sospechas de un marido respecto a su mujer. Esta es la ley que se aplicará cuando una esposa sea infiel a su marido o éste sospeche que lo ha sido. El marido llevará a su mujer ante el sacerdote y éste actuará como se ha dicho antes. El marido no será juzgado por haberle causado tan terrible enfermedad, pues ella es la responsable. Números capítulo 6. Los nazareos. El Señor también le dio a Moisés estas instrucciones para el pueblo de Israel. Cuando un hombre o una mujer haga el voto del nazareato, consagrándose al Señor de un modo especial, durante todo el periodo de su consagración al Señor, no debe probar bebidas fuertes, ni vino añejo, ni vino recién hecho, ni mosto, ni uvas pasas. No puede comer nada de lo que proviene de la uva, ni siquiera los granillos o el ollejo. Durante todo ese tiempo nunca se cortará el cabello, pues es santo y consagrado al Señor, y por eso debe dejar que le crezca. Tampoco podrá acercarse a un cadáver durante el tiempo de su voto, aunque se trate del cuerpo de su padre o de su madre, hermano o hermana, pues su voto de consagración sigue teniendo efecto y está consagrado al Señor durante todo ese tiempo. Si se contamina porque alguien cae muerto junto a él, 7 días después se afeitará su cabeza contaminada y así quedará limpio de la contaminación por haber estado en presencia de un cadáver. Al día siguiente, el 8º,
Llevará 2 tórtolas o 2 palominos al sacerdote en la entrada del santuario. El sacerdote ofrecerá una de estas aves a modo de ofrenda por el pecado y la otra como ofrenda totalmente quemada, y así reparará el problema de su contaminación. Ese mismo día debe renovar sus votos y dejar que el cabello le vuelva a crecer. Los días que cumplió del voto antes de su contaminación no serán válidos. Debe empezar de nuevo con otro voto y debe presentar un cordero de 1 año en pago por su culpa. Al terminar el periodo de su consagración al Señor, irá a la entrada del santuario y ofrecerá como ofrenda quemada al Señor un cordero de 1 año sin ningún defecto. También ofrecerá una cabra de 1 año sin ningún defecto, en pago por sus pecados, un carnero sin defecto como ofrenda de paz, una cesta de panes sin levadura, panes hechos con harina fina y aceite de oliva, hojaldres sin levadura untados con aceite y las correspondientes ofrendas de grano y de bebidas. El sacerdote presentará estas ofrendas ante el Señor. Primero la ofrenda por el pecado y la ofrenda quemada. Luego el carnero de la ofrenda de paz junto con la cesta de pan sin levadura y por último la ofrenda de grano y la ofrenda de bebidas. Entonces el nazareo se cortará el cabello que se dejó crecer como señal de su voto de separación. Esto se hará a la entrada del santuario y a continuación se echará el cabello al fuego, junto con el sacrificio de la ofrenda de paz. Después de afeitar la cabeza del devoto, el sacerdote cogerá la paletilla asada del cordero, uno de los panes hechos sin levadura y una de las hojaldres y lo pondrá en las manos del hombre. Luego, el sacerdote lo mecerá ante el Señor como se hace con las ofrendas. Todo esto será una porción santa para el sacerdote, así como también la costilla y la paletilla, que fueron mecidas ante el Señor. Después de esto, el nazareo puede beber otra vez vino, pues ha quedado libre de su voto. Ese es el reglamento para el nazareato y para sus sacrificios al terminar el periodo de la dedicación especial. Además de estos sacrificios, debe también traer la ofrenda que prometió cuando hizo el voto de hacerse nazareo. Bendición sacerdotal. Luego el Señor le dijo a Moisés: diles a Aarón y a sus hijos que cuando bendigan al pueblo de Israel lo hagan con esta bendición. El Señor te bendiga y te guarde, que el rostro del Señor resplandezca sobre ti, que Él te sea propicio, te muestre su favor y te dé su paz. Así es como Aarón y sus hijos invocarán mis bendiciones sobre el pueblo de Israel y yo los bendeciré. Salmos capítulo 30 versos 8 al 12. Clamé a ti, Señor. Ay, cómo supliqué. Señor, ¿qué ganarás con matarme? ¿Acaso puede el polvo mío hablar desde el sepulcro y proclamar al mundo tu fidelidad? Escúchame, Señor, apiádate y ayúdame. Entonces Él transformó mi dolor en danza, me quitó mi ropa de luto y me vistió de fiesta, para que pudiera entonarle alegres alabanzas en vez de yacer en el silencio de la tumba. Señor, Dios mío, proseguiré expresándote mi gratitud eternamente. Proverbios capítulo 11 versos 1 al 3. El Señor detesta las balanzas falsas, pero le agradan las pesas exactas. El orgullo te lleva hacia la deshonra, la humildad hacia la sabiduría. A los justos los guía su honestidad, a los falsos los destruye su hipocresía. Marcos 8, del 22 al 38, Jesús sana a un ciego en Betsaida. Llegaron luego a Betsaida, le llevaron a un ciego y le rogaron que lo tocara. Jesús tomó al ciego de la mano y lo sacó del pueblo. Una vez fuera le mojó los ojos con saliva y le puso las manos encima. ¿Ves algo ahora?, le preguntó. El hombre miró a su alrededor. Sí, dijo, veo gente y parecen como árboles que caminan. Jesús le colocó de nuevo las manos sobre los ojos y el hombre miró fijamente y pudo ver todo con claridad. Jesús le ordenó que regresara con su familia. No entres al pueblo, le dijo. La confesión de Pedro. Jesús y sus discípulos siguieron hacia los pueblos de Cesarea de Filipo. En el camino les preguntó: ¿quién cree la gente que soy? Algunos dicen que eres Juan el Bautista, le respondieron, y otros afirman que eres Elías o uno de los profetas. ¿Y quién creen ustedes que soy? Pedro le respondió: tú eres el Mesías. Jesús les mandó que no se lo dijeran a nadie. Jesús predice su muerte. Y empezó a enseñarles que era necesario que el Hijo del Hombre sufriera mucho y que iba a ser rechazado por los ancianos, los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley. Les dijo también que lo matarían, pero resucitaría después de 3 días. Con tanta franqueza les habló que Pedro lo llamó aparte
y lo reprendió. Pero Jesús le volvió la espalda y mirando a los otros discípulos reprendió a Pedro. Apártate de mí, Satanás. Estás mirando las cosas como las ven los hombres y no como las ve Dios. Dicho esto, llamó a la multitud junto con sus discípulos y añadió: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. El que se afana por salvar su vida la perderá, pero los que pierden su vida por mi causa y por la causa del evangelio la salvarán. ¿De qué le sirve a una persona ganarse el mundo entero si pierde su vida? ¿Qué se puede dar a cambio de la vida? Si alguien se avergüenza de mí y de mi mensaje en medio de esta gente incrédula y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Algunos de los que están aquí no morirán sin contemplar el advenimiento del reino de Dios con poder, añadió Jesús. Y hemos terminado nuestra lectura bíblica del día de hoy, día 63. Les espero mañana. Shalom para todos.